sí está prendido, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Ok. ¿Cuál es el índice de abuso sexual en Jalisco? Fíjate que cuando hablamos de estadísticas, siempre las estadísticas son poco claras porque no hay una denuncia fidedigna de los casos reales. En el año 2014 se hablaba de 466 casos con denuncia realizada, o sea, una denuncia realizada en el 2014 con una denuncia realizada. ¿466 eran anuales o...? Anuales. Okay. Con una denuncia realizada de las cuales todavía hacía falta que se viera si efectivamente había un delito a perseguir, si había todo un proceso legal detrás de esto, si había todavía datos en donde calificara, porque cuando tú haces una denuncia, todavía hace falta que quien te recibe la denuncia considere que hay un delito para perseguir. O sea, eso es lo que lo hace como complejo y es lo que a veces hace que quienes optan o van por la cultura de la denuncia, pues a veces desistan porque no encuentran eco. Por ejemplo, la vez pasada que platicaba me habías comentado que había una estadística, era como 2 de cada... Cuando hablamos ya de datos en particular, como en un promedio, qué tan dolorosa es esta realidad, qué tan frecuente es esta realidad, nos hablan de 2 de cada 10 niños antes de los 12 años son o están siendo abusados aquí en el estado de Jalisco. Hablan, por ejemplo, que en América Latina cada minuto 4 niños son abusados. Entonces estamos hablando de estadísticas muy altas. Por ejemplo, el abuso o la violencia sexual ha aumentado en Jalisco y hay una alza en cuanto a intentos de suicidio del 275% y que generalmente el 50% de los intentos suicidios están vinculados a abuso sexual. ¿Desde qué año empezó a crecer la estadística? Fíjate que no había una estadística real, por ejemplo, sobre intentos suicidas con respecto al modus operandi o cuáles eran las razones, y en el 2000 empieza a hacerse como un registro y se empieza a vincular de algún modo este registro y es el que nos da este dato. Pero es un hecho que, por ejemplo, al año ocurren 120,000 violaciones, uno cada 4 minutos, según la Secretaría de Salud. 4.5 millones de niñas y niños son objeto de abuso sexual, según la INEGI. En México. Entonces los datos son muy complejos, los datos siempre son muy dolorosos. Por ejemplo, cada hora, de cada día, 228 niños y principalmente niñas son víctimas de explotación sexual comercial en América Latina y el Caribe. América Latina hay 60 millones de sobrevivientes del abuso sexual infantil según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando hablamos de cifras de esta naturaleza, hablamos de una realidad dolorosa, elevada, trágica, que se vuelve un problema de salud pública, no es un problema particular. ¿Un problema de salud pública? Sí, fíjate que cuando hablamos nosotros que de cada 10 sujetos que son violentados en cualquiera de sus variantes, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, 7 van a replicar la conducta de violencia, claro que estamos hablando de un problema de salud pública. Entonces, de las personas que son atacadas, 7 de cada 10 van a repetir 7 de cada 10 van a repetir la conducta. De eso estamos hablando. ¿Quiere decir que solo 3 no repiten la conducta violenta? Recordemos, siempre lo vamos a decir, violencia genera violencia. De hecho, ¿existe algún factor, por ejemplo, en el caso de la sociedad mexicana, que haga que sucedan este tipo de acciones? O sea, algún factor, por ejemplo, no sé, el machismo. Bueno, vamos a hablar de factores protectores y factores vulnerables o factores o conductas de riesgo. El hacinamiento es uno de los factores que pudiera predisponer a que haya un factor vulnerable para el abuso sexual. El hecho de considerar a la infancia como un sujeto poseedor de este adulto, o sea, este niño es mi posesión, yo puedo golpearlo, yo puedo maltratarlo, yo puedo utilizarlo y no voltearlo a ver como un sujeto de derecho. Los niños son sujetos de derecho, tienen una apropiación corporal
este cuerpo les pertenece, inclusive cuando hablamos de fenómenos tan simples como las reprimendas o la disciplina que se les otorga y creer que yo puedo pegarle, darle un fajazo, darle un chanclazo, darle una nalgada porque se lo merece, ahí ya estamos hablando de un no respeto a su apropiación corporal. La distancia puede ser muy corta entre abusar de un sujeto de forma física y violentarlo en otra de sus variantes. ¿Por qué? Porque entonces le estoy enseñando a este niño que él no es dueño de este cuerpo y que cualquier otra persona pudiera violentarlo. Entonces, muchas de las veces el hacinamiento, los estilos de convivencia que se tienen con un niño, muchas de las otras veces tiene que ver con este no vínculo afectivo que se da con este niño, esta no comunicación y cercanía de confianza que se genera con este niño para que él pueda romper el secreto y pueda hablar de lo que le está pasando, pueda sentirse protegido, pueda sentirse en un entorno de confianza. También pudiéramos hablar, por ejemplo, de un ambiente hostil, de un ambiente violento, de una baja autoestima, donde yo no me siento ni empoderado, ni sentido de pertenencia, donde yo no me siento validado, yo no tengo una autoestima, un autoconcepto adaptado o viable o suficiente. Entonces cualquiera que me otorgue una variante de afecto, a lo mejor puedo aceptarlo o puedo entender lo que es una forma de convivencia o de acercamiento a mí y entonces puedo ser vulnerable para ser víctima del abuso. Por ejemplo, en el caso de que en México hay altos índices de impunidad, de que no se castigan los crímenes, ¿ha hecho que crezcan estas estadísticas? Hace que el depredador o el abusador se sienta, yo no sabría decirte si empoderado, pero se sienta como no observado o no vigilado de que esta conducta pueda ser sancionada y en algún momento pueda pensar, no pasa nada e hice algo que no es grave. O sea, ¿por qué miran con tanta dureza si solamente la toqué? Yo he llegado a tener en mi consulta quien argumenta o me dice, es que yo no la violé, solo la toqué. Y entonces tú quieres explicarle y quieres, bueno, primero quieres casi caerle encima, pero quieres decirle que si no entiende que es violentar la dinámica psicológica de un niño y que es maltratar y abusar de una personita en cualquiera de sus variantes. Pero pareciera que entonces como las leyes no son tan claras, no son determinantes, no son tan firmes, no son tan duras, no son tan rígidas, pareciera que entonces este depredador se siente inmune y no asume el impacto de sus actos, minimiza el impacto de sus actos. Sí creo que la ley debería de ser más clara y determinante. Debo de suponer que ahora que la ley establece que si tú haces un perfil falso, que si tú utilizas las fotografías que alguien te envía, a lo mejor insinuantes, y las usas de forma equivocada o sin la autorización de alguien, que si tú utilizas los datos privados de alguien para comercializar o para utilizarlos para otra cosa, vas a ser factor de delito, pues hoy los cuidamos más, o hoy somos más precavidos. Entonces sí creo que si no hay reglas claras, leyes firmes, leyes aplicables, leyes punitivas, que verdaderamente se ejerzan, sí creo que el depredador piense que nada pasa. Sí, que nada va a pasarle. ¿Cómo podemos detectar cuando un niño ha sufrido abuso? Oh, eso es una interesante pregunta y agradezco que me la hagas. Okay. Me gusta reducirlo en 3 condiciones que los niños deben de presentar. Siempre deben de darse las 3 al mismo tiempo. No debe de haber una explicación lógica que las pueda justificar. Una muerte cercana, disfuncionalidad en la familia, un cambio de residencia, un cambio de escuela, una situación traumática de otro tipo dentro del entorno de la familia del niño. Okay. Pero ¿qué va a presentar este niño? Un cambio en su comportamiento súbito,
espontáneo, está más irritable, más enojado, más alterado, más inquieto, más contestón, más agresivo, más rebelde, más intolerante, más violento de lo que habitualmente era, por ejemplo. Más introvertido, más ensimismado, más callado, más apático, más aplanado. Un cambio repentino a la conducta. Un cambio en su hábito rutina. Dejó de comer, come de más, está durmiendo de menos, está durmiendo de más, está inquieto, está ansioso, se come las uñas, se jala el cabello, se chupa la ropa, se muerde las uñas, está como alterado. O se empieza a orinar, está teniendo eventos de evacuación, se hace del baño en la ropa, está como erotizado, quiere ver, quiere tocar, habla de eso, está como alterado en cuanto a un hábito rutinal.